Cordial saludo. El equipo formado por Neida Zulema Peñalosa Caballero y Milton González presentan el coeficiente de correlación biserial. Se utiliza cuando queremos conocer la correlación existente entre dos variables, de las cuales una ha sido considerada como la escala de intervalos y la otra resulta ser una variable dicotómica. Cuando hablamos de variables dicotómicas son aquellas variables que adquieren un valor entre dos opciones de respuesta. Ejemplo, sí, no, femenino, masculino. Su valor oscila entre -1 y 1, siendo así que la correlación negativa perfecta corresponde a -1, 1 corresponde a la correlación positiva perfecta y 0 la ausencia de correlación. El coeficiente de correlación biserial tiene varias propiedades importantes que lo hacen útil en el análisis de la relación entre una variable continua y una variable dicotómica. Primera, varía entre -1 y 1. Al igual que otros coeficientes de correlación, el coeficiente de correlación biserial puede variar entre -1 y 1. Un valor cercano a 1 indica una relación positivamente fuerte, mientras que un valor cercano a -1 indica una correlación negativamente fuerte. 2. Es sensible a la dirección. El coeficiente de correlación biserial es sensible a la dirección de la relación entre las variables. Si la variable dicotómica cambia de categoría, por ejemplo, de 0 a 1, el signo de coeficiente también cambiará, reflejando la dirección de la relación. Tercero, no se ve afectado por la escala de medida de las variables. Esto lo hace útil para comparar la relación entre una variable continua y una variable dicotómica, independientemente de las unidades de medida que sean utilizadas. Y cuarto, se basa en la covarianza entre las variables continuas y la variable dicotómica, lo que permite medir la fuerza y la dirección de la relación entre estas dos variables de interés. Características. Las características de la correlación biserial son: 1. Mide la fuerza y la dirección de las relaciones entre las dos variables. 2. Es una medida de asociación adecuada cuando una variable es continua y la otra es dicotómica. 3. Se puede interpretar de manera similar el coeficiente de correlación de Pearson, pero teniendo en cuenta la naturaleza de las variables involucradas. Y por último, se utiliza comúnmente en estudios de investigación, análisis de datos, para evaluar la relación entre las variables cuantitativas y las variables binarias. El coeficiente de correlación biserial se utiliza en una amplia gama de estudios e investigaciones como la psicología, la medicina, la sociología y el análisis de mercado, en los que se busca analizar la relación entre una variable continua y una variable dicotómica. Su aplicación puede ayudar a comprender mejor los patrones y las diferencias en los datos. En estudios de investigación psicológica se utiliza para analizar la relación entre variables continuas como la ansiedad, la depresión, entre otras, y variables dicotómicas como la presencia o ausencia de un trastorno mental. En la investigación médica se utiliza para evaluar la relación entre variables continuas como el nivel de glucosa en la sangre y variables dicotómicas como la presencia o ausencia de una enfermedad. En estudios de investigación social es utilizado para analizar la relación entre variables continuas como el nivel de ingresos, la educación o la satisfacción laboral y variables dicotómicas como el género, la etnia o el estado civil. Y en investigaciones de mercado se utiliza para evaluar la relación entre variables continuas como la edad, el ingreso mensual o el nivel de satisfacción del cliente y variables dicotómicas como la lealtad a una marca o la intención de compra. El ejercicio plantea el siguiente enunciado. Un grupo de bachilleres aspirantes a fases de la universidad fue sometido a una prueba objetiva de conocimientos generales y a un test de aptitud hacia las carreras vigentes en esa facultad.
se debe saber qué relación existe entre los puntajes obtenidos en la prueba y los resultados del test. Los datos fueron agrupados en la siguiente tabla. 32 preguntas de los aspectos evaluados en la prueba objetiva de conocimientos generales correspondiente a la variable X y las preguntas correspondientes al test de aptitud con la variable Y, en las que se muestran los puntajes y el total de preguntas de aspectos evaluados. El test ha sido dicotomizado así, con vocación y sin vocación. El coeficiente de correlación visceral se calcula mediante las siguientes fórmulas, en las que X representa la variable continua, Y la variable dicotómica o dicotomizada, P la proporción de casos de una de las dos modalidades de Y la altura de la ordenada que separa la curva normal a las proporciones P y Q, para lo cual se debe hallar la medida aritmética de los casos que en la variable X poseen la característica P. También la medida aritmética de los casos que en la variable X poseen la característica Q y la medida aritmética de todos los casos en la variable X, así como la desviación típica total. Para hallar el coeficiente de correlación biserial se siguen los siguientes pasos. Determinar las características de las variables. Se distribuye la variable continua no dicotomizada en un intervalo de clase. Se calcula el rango y el número de clases. Se construye la tabla de distribución de la variable Y. Se calcula el factor dicotomizador de la variable Y para obtener las dos categorías en las cuales ya llamaremos P y Q. Se construye la tabla de dicotomización de la variable Y y se realizan las operaciones. En este caso, se calcula primero el factor dicotomizador de la variable Y para obtener las dos categorías. A través de la sumatoria de la variable Y que corresponde a los puntajes obtenidos sobre conocimientos generales, que da como resultado 714 sobre N, que es el número total de datos, que corresponde a 32. Da como resultado 22,31 puntos. Se calcula el coeficiente de correlación biserial utilizando la fórmula en la que se establece la diferencia entre la medida aritmética de los casos en la variable X y la medida aritmética de todos los casos en la variable X, que corresponde a 58,28 menos 50,75 sobre la desviación típica total, que es 9,06, por el valor de la proporción de casos de una de las dos modalidades de Y, que corresponde a 0,44 sobre Y, que corresponde a la altura de la ordenada que separa en la curva normal a las proporciones P y Q, es decir, 0,3944. Realizada la operación, arroja como resultado 0,93, lo cual nos lleva a concluir e interpretar que los bachilleres que logran las mejores puntuaciones en la prueba de conocimientos generales tienden muy altamente a obtener las mejores calificaciones en el test y viceversa. El coeficiente de correlación biserial, además de evaluar la relación entre variables continuas y dicotómicas, proporciona un valor numérico que indica la fuerza y dirección de la relación entre las variables. Esto permite cuantificar la magnitud de la asociación y determinar si es positiva o negativa. Ayuda a la toma de decisiones. Al conocer la relación entre una variable continua y una variable dicotómica, se pueden tomar decisiones más informadas. Por ejemplo, en el ámbito empresarial, si se encuentra una correlación positiva entre la satisfacción del cliente y la lealtad a la marca, se pueden implementar estrategias para mejorar la satisfacción y a su vez aumentar la lealtad de los clientes. Asimismo, permite identificar patrones y tendencias en los datos, como también proporciona un valor numérico que facilita la interpretación de los resultados. Esto permite comunicar de manera clara y concisa la relación entre las variables a otros investigadores, profesionales o interesados.